experiencia que es solo para valientes. Hay que animarse en una sociedad que es más conservadora que animada a presentar siempre cosas nuevas o a presentar lo que sucede siempre desde una mirada distinta. Y recién hablando con la subsecretaria de Cultura, con Gabriela, con quien el año pasado empezamos a pensar este encuentro para hablar sobre erotismo, de lo cual después surge el Villa María erótica, decía que en mis más de 20, 25 años de vida política, no sé ustedes, pero yo nunca asistí ni me enteré que en Villa María se haya dado la posibilidad de reflexionar sobre el erotismo en relación a distintas actividades o distintas dimensiones de la vida comunitaria. Recuerdo alguna vez haber asistido a una obra de teatro de María Isabel que trabajaba el tema del erotismo asociado a la gastronomía, pero desde algún análisis diferente. Entonces, para mí es mi primera vez. Y como todas las primeras veces, uno tiene nervios. Y creo que para muchos de ustedes también es la primera vez. Es su primera vez. Así que bueno, vamos a tratar de disfrutar, de atravesar estos nervios de la primera vez lo más placenteramente posible. Era todo un desafío poder lograr o pensar desde qué lugar o de qué manera plantear la cuestión del erotismo y la política. Y cuando empecé a ver lo que cada término, cada aspecto, cada concepto empezaba a representar o a disparar distintas cosas, bueno, decía, tiene que haber un nexo que haga unir esas dos cosas. Y definitivamente encontré que el discurso, y el discurso no solo en tanto palabras, sino también en tanto acción, es decir, las diversas maneras de decir algo, ¿sí?, eran el nexo entre ese erotismo y lo político. Entonces, lo primero que me pareció importante que teníamos que definir era de qué hablamos cuando hablamos de lo erótico o de lo que es el erotismo. Y después empezar a analizar cómo se da esta relación con lo político. Porque además me parece que entre política y erotismo, en esta época, en esta circunstancia histórica de nuestra vida, viene casi exigido culturalmente. Entonces, algunas definiciones que me pareció interesante desde un espacio común, como puede ser un diccionario común que cualquiera puede acceder, se dan algunas descripciones y se esboza alguna definición, ¿no? Relativo al amor sexual. Y allí empezamos a descubrir algunas especificaciones o algunas descripciones que muchas veces nosotros somos parte de esas apreciaciones. Che, mirá cómo se sienta, mirá qué actitud tiene, mirá si hace la diosa, mirá si hace el irresistible. Tiene que ver con poses o actitudes que podemos identificar con una actitud erótica. El modo de hablar, los gestos. Dice también allí el diccionario que está relacionado con los temas de amor y de sexo, con publicaciones, con textos, también referido a lo que excita sexualmente. Y acá hay una diferencia respecto de lo anterior, porque está planteando otro extremo, lo que produce en algo o en alguien, dice lo que excita. Pero ya al final, y es lo que más me interesa y donde me voy a parar para desarrollar lo que sigue, atracción y excitación muy intensas que se sienten ante ciertas cosas, y ya no lo refiere solo a lo sexual, sino que lo refiere al poder, al dinero, a la fama. En definitiva,
erotiza aquello que nos impresiona o nos impacta de cierto modo. ¿En dónde? En la sensibilidad. Por eso, al referirnos a lo erótico, ¿sí?, nos vamos a referir a la sensibilidad y lo placentero. Y lo sensible o lo placentero tiene que ver con lo sensorial, con los sentidos, el gusto, el tacto, el oído, la vista. Los 5 sentidos se ponen al servicio de lo erótico. Y cualquiera que observa imágenes, que es otro tema, recién hablábamos buscando imágenes eróticas, aparecen solo las mujeres, como si lo erótico fuera propiedad, una posibilidad o exigible solo a las mujeres. Es parte de otra historia que no vamos a entrar a discutir, ¿no? Pero el espacio desde donde vamos a hablar del erotismo es el espacio del cuerpo de cada persona, pero no del cuerpo tomado a la ligera, sino del cuerpo de cada persona como ciudadano, porque la política se dirige en su discurso a las personas en tanto ciudadanos, en tanto sujetos que tienen derechos y obligaciones en una comunidad. Y en este sentido nos alejamos de lo específicamente sexual, nos alejamos de aquella concepción original del griego eros, ¿no?, que designaba el amor apasionado unido al deseo sexual. Entonces la relación evidente que hay con la sensualidad, con lo sensible, con lo que me produce algo que escucho, que veo, en el plano, o no en el plano, lo que otros hacen y lo que desde la acción política se hace, me genera una sensación de placer, y vamos a decir que en algunos casos casi excitante, pero que se siente en el cuerpo. Y esa vinculación con lo excitante del discurso político tiende a generar una cosa que buscamos todos los políticos, y acá también lo puedo hablar desde la experiencia personal que me ha tocado hablar ante diversos públicos. En el discurso político se busca agradar a los que me escuchan con lo que estoy diciendo. Y no es solamente un agrado intelectual el que se busca, lo que buscamos es que la gente se sienta bien con lo que estamos diciendo o haciendo. Y sentirse bien es eso, es sentirse bien. Es causar agrado al oído, además del agrado que puede ser, que puede otorgar la reflexión de lo que se está diciendo en ese momento. Y aquí es donde el primer concepto que me parece que es posible de establecer es que hay en el discurso político una especie de libido política. Una experiencia que agrada, que da gusto, que une, que atrae, que genera una acción determinada en un sentido determinado. Y así como se da la libido política, que puede ser una analogía con lo que se genera con las feromonas liberadas en los flujos sexuales, ¿no? Se genera una atracción allí que atrae, que reúne y que lo único que busca es disparar una modificación en la conducta de quien me ve, me observa, me escucha, me siente de alguna manera. Y esas acciones están encarnadas por un sujeto o un grupo de sujetos. Pero recién lo colectivo aparece después, porque en tanto experiencia, el erotismo se manifiesta desde, en primera instancia, como una experiencia individual. Entonces, lo que tenía de sexual la definición originaria, trasunta aquí o se expresa en la posibilidad de, a través del agrado o desagrado,
modificar la conducta de aquellos a quienes van dirigidos los mensajes, los discursos políticos. Y entonces, lo que estamos tratando de analizar, de ver, es si hay en ese discurso que requiere de lo erótico, que lo necesita, lo vamos a ver más adelante, nos incorpora a un circuito de sensaciones en el que cuando entramos ya es muy difícil salir. Me parece ver en el discurso político en general, pongámosle una gestión, la municipal, la provincial, la nacional, que está ejecutada por funcionarios, por gente de trayectoria militante, con carrera política, pero también de un dirigente barrial, de un director, directora de escuela, de un jefe de un área que tiene que conducir en términos democráticos una institución. En todas esas instancias de conducción democrática y política, lo que necesitamos es generar la adhesión. Entonces, fundamentalmente en el discurso de tipo político, lo que se intenta hacer es que esa adhesión sea a través de generar el agrado. No hablamos para que la gente se sienta mal, no hacemos cosas para generar desagrado, para generar aversión a lo que estamos diciendo y hacia el propio sujeto que está diciendo las cosas. Y todo esto que sucede está mediado por lo discursivo. Hay una relación mediada por lo discursivo que une dos extremos. El ciudadano, como decíamos, donde va dirigido ese mensaje que apunta a la sensibilidad, y al político o a lo político o al acontecimiento político. Son dos extremos donde circula y acontece esta relación entre los cuerpos. Y decíamos que esto impacta en el cuerpo de cada ciudadano, donde el discurso político intenta engendrar un cierto y determinado placer. Como decíamos, queremos que quienes nos escuchan les guste lo que decimos, pero no solamente quede ahí, sino que haya una modificación que puede ser la adhesión política, el voto, ganar una elección a través del voto, y todo eso está mediado por el discurso. Es el medio por a través del cual lo erótico se expresa. El modo de vestirse, la estética personal, son modos de decir las cosas y no solo la palabra. Pero buscamos engendrar placer. Busca el discurso la generación de un placer, pero se busca de manera racional, es decir, se piensa cómo generar eso. Se piensa qué tiene que decir el discurso, cómo tenemos que hacer las cosas para que ese efecto en la sensibilidad del otro, de los otros, se dé concretamente y finalmente. Y cuando eso lo logramos, quedamos cautivos, quedamos presos en algún sentido de esa experiencia. Porque en definitiva de lo que se trata es de ejercer cierto grado de poder, y ese poder se debe mostrar atractivo para que no sea rechazado, para que nos conduzca, hablando desde el plano de los ciudadanos. Y ese discurso, o ese poder, se debe plantear no solamente desde una lógica racional, de tipo aristotélica, deductiva, si partimos de tal afirmación, entonces si hacemos esto, seguramente vamos a concluir en aquello, donde solo lo que se ve involucrado en ese discurso es la idea de un convencimiento racional, sino desde una seducción sensible que motive o que movilice más rápido a la acción o a la conducta que pretendemos generar. Y en ese sentido la razón se vuelve un instrumento de cautivación, se vuelve un instrumento del erotismo. Y entonces
en alguna perspectiva un poco más de carácter filosófico, podríamos animarnos a pensar que por vía de la racionalidad, de la reflexión, cuando pensamos esos discursos, entramos en un mundo de lo irracional. Porque entramos en el mundo de la sensibilidad. Allí es donde opera el esquema instintivo, y por eso decimos que el erotismo tiene mucho que ver con eso. Buscamos hurgar ahí, en la sensación placentera, a través del discurso, la razón de una serie de conductas, o los motivos de una serie de conductas. Pero la experiencia, habíamos dicho al comienzo, que es una experiencia como tal intransferible. Es fugaz, como las sensaciones. Hay sensaciones más persistentes, pero en general pasan y uno necesita luego recuperar, ¿sí?, la sensación con una nueva experiencia. Y entonces es esa fugacidad la que nos hace volver a repetir la experiencia, volver a exigir a quien ejerce el poder, ¿sí?, nuevos discursos para mantener la adhesión vigente. Permanentemente estamos exigiendo de lo político un discurso, ¿sí?, que me mantenga sujeto, atado, para que yo le siga dando el voto de confianza en lo que alguna vez propuso, en lo que alguna vez me hizo sentir bien, por lo cual elegí adherir, votar, sumarme, participar. Y el discurso puede darse de varias maneras. Y acá me interesaba repensar lo acontecido en la última campaña presidencial. Y para plantear esto, pensaba que nos tenemos que sustraer de consideraciones morales, ¿no? Es decir, que un tipo de campaña estuvo bien y el otro mal, independientemente de a quién hayamos votado, independientemente de que nos guste más un candidato u otro de los que participaron en la última contienda presidencial. Lo cierto es que la última campaña presidencial manifestó dos tipos de discurso. Uno lógico racional, con base en una estructura de tipo argumentativa, donde se establecían una serie de acciones y donde se decía, si hicieron esto, van a seguir con esto y vamos a llegar a tal situación. Y otro, un discurso más colorido, estético, que apuntaba a los sentidos, ¿no?, con base en una estructura discursiva que intentaba generar más un estado de ánimo en el electorado. Uno de esos discursos ganó la elección. Ustedes, la propuesta es que analicen cuál de esos dos discursos es el que ganó la elección. Pero definitivamente fue así, se dio así. Hubo una manera distinta de plantear un discurso, un mensaje. Uno apuntó a lo que venimos diciendo, a la sensibilidad, a generar un cierto grado de placer en el electorado. Pero intentó también, y lo vamos a ver dentro de un ratito, intentó generar displacer en una parte que se sabe que no lo iba a votar. Entonces la pregunta es, si algo que genera amor o placer en uno puede generar displacer, aversión, repulsión, odio en otros. La pregunta más de tipo filosófica sería si tanto la política como el erotismo necesitan de otro distinto para darse, para acontecer. Me permití tomar tres pensamientos que no son ni los únicos
ni los mejores, solo 3 pensamientos que me pareció podían aportar algo, y cada uno después de ustedes podrá buscar otras maneras de explicar esto. Me parece que esto podría explicar en algún sentido lo que estamos queriendo decir. Santo Tomás se pregunta en la cuestión 29, en el artículo 2 de su tratado sobre las pasiones, se pregunta si el odio es causado por el amor. Esto que estamos diciendo, ¿no? Si con el discurso de lo político intentamos a su vez que generar placer, puede generar en otros el odio, la aversión, la descompostura. Y Tomás de Aquino dice algo interesante. Dice, el motivo de ser una cosa contraria a la otra es porque destruye o impide lo que le es conveniente. Yo considero contrario a aquello que sé que me va a afectar negativamente o que me produce algo que no quiero. Luego, dice Santo Tomás, es necesario que el amor sea anterior al odio y que no se tenga odio a ninguna otra cosa sino por ser contraria al objeto. Si no, estaríamos en una patología de la democracia, es decir, odiar cualquier cosa sin ningún sentido. Santo Tomás lo que dice es, todo lo que no me sea conveniente, que me aleje de lo que amo, a eso lo rechazo. A eso lo odio. Amor y odio aquí en un sentido absolutamente general. Santo Tomás es un religioso que toma de la filosofía aristotélica, ¿sí?, y que le incorpora todo el dato revelado. Está pensando en última instancia en el amor a Dios. Pero como lo dice en un sentido tan general en esta parte, lo podemos aplicar absolutamente a la política. La política genera amor y genera odio a causa de ese amor. Entonces termina diciendo en la cuestión 29, en el artículo 2, en la solución a los problemas que plantea, según esto, lo que viene diciendo anteriormente, todo odio es causado por el amor. En esta perspectiva, Santo Tomás supone que lo político, en tanto adhesión, ¿sí?, producto de un deseo, de un placer que se genera a un discurso, genera lo opuesto en un discurso contrario, que además, por ser contrario, se advierte como no conveniente a los intereses propios. Recordemos la elección, ¿no?, y la experiencia de cada uno al votar, habremos votado porque una propuesta habrá sido inconveniente a los propios intereses. Si hubiéramos votado de otra manera, tendríamos que hacer otro análisis, pero en general la gente vota y adhiere en términos políticos. Y digo, lo refiero solo a lo político porque es el tema que nos convoca. Esto puede darse con cualquier otra situación. Optamos por aquello que creemos que nos conviene, que nos hace bien, que nos causa placer, que nos deleita en algún sentido. Otra propuesta u otro análisis que me pareció interesante tomar para explicar la adhesión, el deseo a un discurso político, es el análisis que hace Emmanuel Kant, donde nos propone analizar la lógica del deseo para saber si lo que decidimos está bien o está mal. Y establece que la seguridad del actuar moralmente correcto está dado por aquellas acciones en las que actuamos sin tener en cuenta, sin valorar los deseos, las inclinaciones personales respecto de lo que estamos haciendo, sino que será un actuar moralmente correcto lo que decidamos sin tener en cuenta esos deseos. Una frase común, yo lo voy a decir simple, pero no es tan simple, es que es moral toda conducta que se realiza por deber, porque lo manda la ley, porque así lo dice la norma, independientemente de las inclinaciones que yo tenga respecto de esa acción determinada. Puedo hacer algo aunque no me guste. Ese sería un actuar moralmente correcto según Kant.
Entonces, además, si coincide nuestro deseo y el deber, que puede darse, que lo que quiero también coincida con lo que manda la norma, la certeza de la moralidad sobre la acción ya no va a ser tan clara. Puede ser que nuestro accionar moral no sea correcto en términos de bueno o de malo. El otro aspecto que me parece interesante tomar aquí, o que me pareció traer para explicar, lo de Kant, es importante decir que lo que está proponiendo es una desvinculación del aspecto sensorial o erótico de la política. Lo está separando. Está olvidando la parte más central de por qué traje a Kant, digamos, ¿no? Desvincula lo erótico de lo político, lo escinde, cuando dice no es una acción moralmente correcta si vos tenés en cuenta tus inclinaciones, tus deseos, lo que más te gusta, si no coincide con la norma y lo haces igual, es moralmente incorrecto. Entonces propone esa desvinculación de lo erótico en la vida política. En un artículo pequeñito, en un escrito de Esther Díaz, La condición política del erotismo, Esther Díaz dice: lo político es relación interesada con el otro, con lo otro, con los otros. Lo erótico es posesión, atención, placer. No es difícil advertir que se vinculan mutuamente, porque Esther Díaz está entendiendo justamente que lo político tiende a generar una adhesión de la gente, de los ciudadanos, de los votantes, una adhesión política, una adhesión para participar, una adhesión que acompañe esa propuesta, ¿sí?, que se canaliza, se media a través de un discurso. Dice Díaz: imaginemos la relación entre eros y política como caras de la misma moneda, donde de un lado está lo erótico resistiendo y del otro la política sometiendo al deseo. Y es interesante porque aquí Esther Díaz pone lo erótico como resistente, como contrario, como opuesto a la política. Pero lo pone allí porque lo erótico siempre se da en un plano de lo individual, de la experiencia sensible. Y como tal, la experiencia sensible, ¿sí?, es individual. Pero lo político es colectivo. Intenta llegar a lo colectivo. Entonces, lo que está diciendo Esther Díaz es que lo político genera deseo. Necesita de lo erótico para sobrevivir. Lo necesita, lo requiere. Es pulsional. Es lo que moviliza desde la singularidad de la experiencia personal, como resistencia, a lo colectivo, como adhesión. Pensemos en una campaña electoral. No apunta a uno, apunta a la mayoría, a que la mayoría adhiera a un proyecto. ¿Para qué? Para ganar una elección, para poder cristalizar a través de ganar una elección un proyecto de acción que modifique la realidad. Pero no se logra definitivamente si no consigue generar un cierto estado de placer o de bienestar mental, psicológico, sensible. Si no lo logra generar, no hay adhesión. No se queda la campaña solo en el plano de las ideas argumentativas, no. Hay. Y en este último tiempo vemos que las propagandas, como discurso, ¿no?, apuntan cada vez más a una especie de a un intento de generar sensación. A ver, vemos propagandas que literalmente nos conmueven, ¿no? Nos hacen sentir, nos pegan, nos impactan en la sensibilidad
generalmente agradándonos. Nos movilizan, nos hacen tener esa mayor predisposición a ayudar a los demás, nos hacen ver al candidato como alguien realmente humano, sensible, no racional, con alta sensibilidad. Pensemos en las propagandas. Cuando los candidatos se muestran en esas situaciones, porque lo que intenta generar es un cierto grado de placer. Y ahí está dado lo erótico. Porque hemos definido ya lo erótico como lo que se da en el plano de la sensibilidad. Y esa sensibilidad placentera. Entonces, Esther Díaz ve esta cuestión y plantea la necesidad de lo erótico en el discurso político. Ya vamos terminando. Entonces, hablamos de lo erótico, hablamos de lo político, de lo que busca, y me interesaba ver cómo se vincula esto, lo que decía al comienzo, ¿no? El discurso. Y acá, como estamos hablando de experiencias placenteras que rozan con lo sexual, inevitablemente tenemos que hablar de Cupido, ¿no? De aquel personaje mitológico que, lanzando sus flechas, genera un impacto que anula la libertad de quien es atravesado por la flecha. Porque el discurso nos pega o intenta pegarnos de esa manera. Intenta generar un cambio de conducta, que lo que antes hacía de una manera o pensaba de una manera, a través del discurso que me viene de afuera, sea modificado. El discurso político lanza como flechas su mensaje, como algo externo pero necesario, y además porque lo vincula, lo relaciona con el ciudadano. En el ámbito erótico hace falta siempre una mediación externa, una flecha, una poción. El vino funciona bastante bien cuando queremos lograr erotizar, ¿no? Bueno, que no le guste el vino, tendrá una experiencia de eso, pero ¿no? Esa flecha, no digo que haya que ofrecer vino en una campaña política todo el mundo y aprovecharlo a todo para generar la adhesión, ¿no? Pero estamos hablando de que se produce a través del discurso, ¿no?, una afectación tan profunda que si logra su objetivo, es decir, que si genera el discurso esa sensación de agrado, placentera, la adhesión es casi inevitable. Y en ese sentido, la libertad, ¿no?, se ve afectada. Casi que uno no puede decir que no. Yo pensaba que a veces en las charlas más de amigos, con gente más de confianza, fundamentalmente en los matrimonios políticos, decimos, ¿qué te vas a poner a discutir si después con la almohada en la cama resuelven todo? Porque es tan fuerte la presencia o cómo afecta el placer de lo sensible que puede torcer una decisión racionalmente elaborada. La libertad definitivamente se ve afectada. Entonces, aquí se abandona la idea racionalista de la individuación propia del racionalismo. El principio del racionalismo es la diferenciación, la individuación, la distinción entre una cosa y otra. Se pasa de una idea más individualista a una idea más colectiva, homogénea, sin diferenciación. Lo colectivo exige, en algún sentido, pensar no lo mismo, pero tener la misma perspectiva.
si no la adhesión no se logra, si no el discurso no habrá logrado su objetivo. Es imposible pensar en ganar una elección si todos piensan igual. Hay una idea que se tiene que trasuntar en la decisión del voto, del acompañamiento, de la participación. Pero esa afectación definitivamente se da, y no digo que sea la única afectación, pero definitivamente hay una presencia de lo sensible en esa afectación de la libertad para lograr la adhesión política. Entonces, el discurso erotizado o erotizante busca establecer diferencias, porque se dirige a un universo donde se sabe que a algunos va a impactar y en otros no va a impactar. Está también la agudeza o la perspicacia de que ese discurso se instale en la mayoría para que cale y para que las sensaciones de placer que se generan hagan que finalmente el resultado electoral, pongo la elección porque traje el ejemplo de la elección presidencial, tenga su efecto y finalmente logremos el objetivo, que es ganar la elección. Entonces, como para ir cerrando, la experiencia, cualquiera sea, en tanto experiencia es intransferible. Lo mismo con la experiencia de placer o displacer que se nos genera en términos políticos, ¿no? Pero ahí es donde la racionalidad y la reflexión racional entra, porque hay que pasar del ámbito absolutamente individual, de la experiencia sensible individual, a una realidad colectiva. Entonces necesita inevitablemente de que el discurso logre compatibilizar esa experiencia individual y lo transforme en una experiencia colectiva. Para entender cómo se comportan los cuerpos individuales y ponerlo en línea con los objetivos que una campaña, cualquiera sea, se haya trazado. Es la razón al servicio del erotismo. Es la razón al servicio de la libido política como fuerza aglutinante. Hay una experiencia libidinosa en la política. Hay una experiencia que nos reúne, y nos reúne cuando compartimos la misma experiencia. Parece una vueltita que se encierra en sí misma, pero eso es lo que nos reúne. Y no tiene que ver solo con el plano de las ideas, tiene que ver con que ciertos proyectos nos sentimos mejor. Tiene que ver con que ciertos proyectos nos generan una expectativa de mejor vida, nos hace tener la esperanza de que vamos a estar bien. Con eso tiene que ver. En algún sentido, pero muy presente, ejercer el poder es ejercer la capacidad de seducir. Es ejercer la capacidad de seducir, de envolver, de excitar a los demás para que hagan algo. Esa excitación, ya dijimos, no tiene que ver necesariamente con lo sexual. Esa excitación viene dada por ese amor al dinero, como decía la expresión, la definición inicial, ¿sí? Al poder, a lo material, a los deportes, a no sé, tantas cosas podemos dirigir nuestro amor como objeto de deseo, pero definitivamente en lo político, mediado por el discurso, se busca excitar, se busca
envolverse, busca seducir. Definitivamente hay un componente psicológico en el voto o en la decisión de votar a alguien o de adherir a alguien. Y eso también hunde en el plano de la sensibilidad. A tal punto que cuando pensaba todas estas cosas, el título que le iba a poner a esta conversación, a esta charla, no era el que inicialmente quedó. Erotismo, discurso y política. Un título que me gustaba más, ¿no? Lo hablaba. Pero como siempre lo mejor y lo más agradable se da siempre casi al final cuando estamos acabando, ¿no? En los placeres intelectuales o en los carnales. Dejé el título que me gustaba para el final. Porque en definitiva creo que el poder es justamente eso. Es lo que atrae, es lo que genera adhesión y es lo que nos cautiva y en algún sentido nos mueve a cambiar nuestras decisiones y a adherir a distintos proyectos. Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, es una manera de explicar una serie de situaciones que me parece se dan fundamentalmente en esta época contemporánea nuestra, posmoderna, donde la imagen, donde el cuerpo tienen una realidad imposible de eludir en las relaciones personales, en las relaciones comunitarias y por ende en las relaciones políticas. Así que, bueno, muchísimas gracias.